Mi nombre es Diego Mendoza y durante los últimos 15 años he trabajado como asesor fiscal especializado en bienes raíces internacionales. Lo que mi familia no sabe es que mi pequeña oficina de contabilidad en el centro de la ciudad genera más ingresos que las empresas de todos mis hermanos juntas. Prefiero mantener un perfil bajo, algo que aprendí cuando era joven y mis padres intentaron aprovecharse de mi primer éxito profesional. Todo comenzó hace 3 meses cuando recibí una llamada desesperada de mi madre. Diego, mijo, necesitamos tu ayuda, sollozó a través del teléfono. El banco va a quitarnos la casa. Tu papá y yo no sabemos qué hacer. Llegué a la casa familiar esa misma tarde. La propiedad donde había crecido, con su jardín lleno de bugambilias y la cocina donde mi abuela solía hacer tortillas los domingos, estaba en peligro. Mis padres, Roberto y Carmen, me esperaban en la sala con documentos esparcidos por la mesa de centro. Es una pesadilla, murmuró mi padre, evitando mi mirada. Las inversiones que hicimos con el dinero de la jubilación, todo se perdió. Revisé los papeles con cuidado. Deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales, una hipoteca refinanciada múltiples veces. El total era abrumador, 280,000 pesos dólares. Para una pareja de jubilados con ingresos limitados, era imposible de pagar. ¿Cómo llegaron a esto?, pregunté, aunque ya sabía parte de la respuesta. Mis hermanos mayores, Alejandro y Patricia, siempre habían sido los consentidos de la familia. Alejandro con su empresa de construcción exitosa y Patricia con su boutique de ropa exclusiva. Ambos vivían en casas más grandes que la mía, manejaban autos de lujo y presumían sus logros en cada reunión familiar. Mi madre suspiró. Alejandro necesitaba capital para un proyecto grande. Nos pidió que refinanciáramos la casa para prestarle el dinero. Dijo que nos lo devolvería en 6 meses con intereses. ¿Y Patricia?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Su boutique estaba pasando por un mal momento. También necesitaba dinero urgente para el inventario de temporada. Prometió pagarnos cuando mejoraran las ventas. Sentí una mezcla de tristeza y enojo. Mis padres habían arriesgado su patrimonio por mis hermanos, los mismos que siempre me habían tratado como el contador mediocre de la familia. Mientras yo había construido mi negocio lentamente, reinvirtiendo cada peso y viviendo modestamente, ellos habían gastado dinero que no tenían en mantener apariencias. ¿Han hablado con Alejandro y Patricia sobre esto?, pregunté. Mi padre negó con la cabeza. Alejandro dice que su proyecto se retrasó por problemas con los permisos. Patricia insiste en que las ventas van a mejorar pronto. Ambos nos piden más tiempo. Durante las siguientes semanas, observé la situación deteriorarse. Mis padres recibían llamadas constantes del banco, amenazando con iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. Los veía envejecer 10 años en pocos días, el estrés convirtiendo sus cabellos grises en completamente blancos. Una tarde, durante una de mis visitas regulares, escuché una conversación telefónica que me partió el corazón. Mi madre hablaba con una vecina. No sabemos qué vamos a hacer, comadre. Diego es un buen hijo, pero él apenas gana para sus gastos con su oficinita. No es como Alejandro y Patricia, que han triunfado en grande. Esa noche, en mi apartamento, tomé una decisión. Abrí mi laptop y revisé mis cuentas bancarias. Los años de trabajo duro y inversiones inteligentes habían dado frutos. Tenía suficiente dinero para pagar la deuda completa de mis padres sin afectar significativamente mi estabilidad financiera. Pero antes de actuar, quise confirmar algo. Durante años, había sospechado que la situación financiera de mis hermanos no era tan sólida como aparentaba. Utilizando mis contactos en el mundo fiscal y financiero, realicé algunas investigaciones discretas. Los resultados fueron reveladores. La empresa de construcción de Alejandro estaba prácticamente en bancarrota, sostenida únicamente por préstamos y pagos atrasados a proveedores. La boutique de Patricia había cerrado oficialmente hace 3 meses, aunque ella seguía fingiendo que operaba normalmente. Ambos estaban endeudados hasta el cuello y utilizando el dinero de mis padres para mantener sus estilos de vida extravagantes. El viernes por la mañana, fui al banco con un cheque de caja por 280,000 pesos dólares. El gerente, que conocía bien la situación de mis padres, me miró sorprendido. Señor Mendoza, ¿está seguro de esto? Es una cantidad muy considerable. Completamente seguro, respondí firmemente.
Quiero que la deuda quede completamente liquidada hoy mismo. 2 horas después, tenía en mis manos el recibo oficial y una carta del banco confirmando que la hipoteca había sido pagada en su totalidad. Manejé hasta la casa de mis padres con el corazón acelerado, pero también con una extraña sensación de calma. Los encontré en el jardín, mi madre regando las plantas con manos temblorosas mientras mi padre leía el periódico sin realmente concentrarse en las palabras. Cuando me vieron llegar, sus rostros se iluminaron con una mezcla de esperanza y preocupación. Tengo buenas noticias, anuncié, sacando los documentos de mi portafolio. La deuda está completamente pagada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre dejó caer la manguera del jardín, el agua corriendo por el césped sin control. Mi padre se quitó los lentes, limpiándolos repetidamente como si no pudiera creer lo que había escuchado. ¿Cómo?, murmuró mi madre. ¿De dónde sacaste tanto dinero? He estado ahorrando durante años, expliqué, entregándoles el recibo oficial. Y tengo algunas inversiones que han funcionado bien. Lo importante es que la casa está a salvo. Mi madre comenzó a llorar, abrazándome con una fuerza que no había sentido desde que era niño. Mi padre, normalmente reservado con sus emociones, también se unió al abrazo. No sabemos cómo agradecerte, mijo, susurró. Eres un verdadero hijo. Esa noche, mis padres insistieron en preparar mi cena favorita, mole con pollo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Durante la cena, hablamos de todo menos del dinero. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros, y por primera vez en meses, los vi sonreír genuinamente. Mañana llamaremos a Alejandro y Patricia para contarles las buenas noticias, dijo mi padre. Seguramente querrán venir a celebrar contigo. Asentí, aunque tenía mis dudas sobre cuál sería la reacción de mis hermanos. Me despedí esa noche sintiendo una mezcla de satisfacción y aprensión. Había salvado el hogar familiar, pero algo en el fondo de mi mente me decía que esta historia estaba lejos de terminar. Al día siguiente, sábado por la mañana, decidí pasar por la casa para ver cómo estaban mis padres después de la primera noche de sueño tranquilo en meses. Cuando llegué, encontré la puerta principal cerrada con llave, lo cual era extraño porque mis padres siempre estaban despiertos temprano. Toqué el timbre varias veces sin respuesta. Utilicé mi llave de emergencia para entrar, llamándolos en voz alta. La casa estaba vacía. No solo vacía de personas, sino completamente vacía. Los muebles, las fotografías familiares, incluso los electrodomésticos habían desaparecido. En la mesa del comedor, donde habíamos cenado la noche anterior, encontré una nota escrita con la letra de mi madre. Querido Diego, gracias por liquidar nuestra deuda. Fue un gesto muy generoso de tu parte. Hemos decidido vender la casa y mudarnos al extranjero para empezar una nueva vida. Alejandro encontró una oportunidad de negocio en Costa Rica y Patricia tiene contactos en España para expandir su boutique. No queríamos vivir con la carga de haber dependido de ti para salvar nuestro patrimonio. Es humillante para nosotros haber tenido que recurrir a nuestro hijo menos exitoso para resolver nuestros problemas. Preferimos empezar de cero en otro país que vivir con la vergüenza. La casa ya está vendida. El comprador tomará posesión el lunes. Te sugerimos que busques otro lugar donde vivir tus reuniones familiares, aunque sabemos que probablemente no tendrás muchas oportunidades de eso. No nos busques. Esta es nuestra decisión final. Con cariño, papá y mamá. PD, no te preocupes por el dinero que gastaste. Alejandro y Patricia nos dieron lo suficiente de la venta para pagarte, aunque francamente, creemos que fue más dinero del que realmente vales. Leí la nota 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en mi mente. Mis padres se habían ido. No solo se habían ido, sino que habían vendido la casa familiar y me habían abandonado con la crueldad casual de quien desecha algo inútil. Pero en lugar de sentir el colapso emocional que cualquiera esperaría, comencé a sonreír. Luego la sonrisa se convirtió en risa. No una risa histérica, sino una risa genuina de alguien que finalmente entiende una broma muy elaborada. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado. Despacho Legal Carranza, buenos días. Habla Diego Mendoza. Necesito hablar urgentemente con el licenciado Carranza sobre la propiedad de Colonia del Valle. Un momento, por favor. Mientras esperaba, caminé por la casa vacía recordando los momentos de mi infancia.
Aquí había dado mis primeros pasos. Aquí había estudiado para mis exámenes de preparatoria. Aquí había tomado la decisión de estudiar contabilidad a pesar de las burlas de mi familia. Diego, ¿qué tal? ¿Todo bien con la propiedad?, preguntó el licenciado Carranza cuando tomó la llamada. Perfecto, licenciado. Solo quiero confirmar que todos los documentos están en orden para recuperar la posesión el lunes. Por supuesto. Como acordamos hace 5 años, la propiedad ha estado a tu nombre todo este tiempo. El fideicomiso que establecimos permitió que tus padres vivieran ahí sin saber que eras el verdadero propietario. ¿Cuándo quieres que iniciemos el proceso de desalojo de los ocupantes ilegales? En realidad, el problema se resolvió solo. Los ocupantes se fueron voluntariamente. Lo que mis padres nunca supieron era que 5 años atrás, cuando se metieron en problemas financieros por primera vez prestándole dinero a Alejandro para un proyecto que fracasó, yo había comprado la casa secretamente para protegerla. Había establecido un fideicomiso que les permitía vivir ahí como si fuera suya, mientras yo cubría discretamente los pagos de la hipoteca. Durante años, había observado cómo mis padres luchaban con deudas cada vez mayores, siempre ayudando a mis hermanos exitosos mientras me veían como el hijo que apenas sobrevivía con su pequeño negocio. Nunca les dije la verdad sobre mi situación financiera porque quería que me amaran por quien era, no por mi dinero. El lunes por la mañana, llegué a la casa con una empresa de mudanzas y un equipo de renovación. Durante las siguientes semanas, transformé la propiedad en algo espectacular. Piso nuevo, cocina moderna, jardín rediseñado. La casa donde había crecido se convirtió en el hogar de mis sueños. 3 semanas después, recibí la primera llamada. Diego, la voz de mi madre sonaba distante y nerviosa. Estamos en Costa Rica y, bueno, las cosas no están saliendo como esperábamos. ¿Qué pasó?, pregunté con voz neutral. El proyecto de Alejandro resultó ser una estafa. Perdimos todo el dinero de la venta de la casa. Y los contactos de Patricia en España nunca existieron. Estamos varados aquí sin dinero para regresar. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera. También, continuó mi madre con voz quebrada, descubrimos algo extraño. Fuimos a ver al notario antes de venir acá, y nos dijo que no podíamos vender la casa porque no estaba a nuestro nombre. Dijo que pertenecía a alguien llamado de Mendoza desde hace 5 años. ¿Sabes algo de eso? Sonreí, mirando por la ventana de mi oficina renovada en la casa familiar. Sí, mamá. Sé exactamente de qué está hablando. ¿Quién es ese de Mendoza? ¿Crees que podríamos contactarlo para explicarle que vendimos su casa por error? No va a ser necesario contactarlo, respondí calmadamente. Él ya sabe exactamente lo que pasó. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. Diego, murmuró finalmente mi padre, quien aparentemente había estado escuchando. ¿Tú eres de Mendoza? Diego Mendoza, sí. He sido el propietario legal de esa casa durante 5 años. La compré cuando ustedes estuvieron a punto de perderla la primera vez por prestarle dinero a Alejandro. Lo que siguió fueron 20 minutos de gritos, lágrimas, súplicas y acusaciones. Mis padres no podían entender cómo su hijo fracasado había tenido el dinero para comprar una casa que valía más de $500,000. ¿Por qué nunca nos dijiste?, gritó mi madre. Porque quería que me amaran por quien soy, no por mi dinero. Quería una familia que me valorara como persona, no como una cuenta bancaria. Pero nos dejaste vivir en una casa que no era nuestra. Les permití vivir en mi casa sin cobrarles renta durante 5 años. Pagué la hipoteca, los impuestos, el mantenimiento. Todo. Y lo único que pedía a cambio era respeto y amor. Mi padre finalmente habló. El dinero que nos diste para pagar la deuda. Dinero que ustedes ya no tienen porque se lo dieron a Alejandro y Patricia para huir del país con ustedes. Dinero que gastaron felizmente después de llamarme perdedor. La conversación terminó con promesas de que encontrarían la manera de regresar y arreglar las cosas. No volví a saber de ellos durante meses. Alejandro fue el siguiente en llamar, 6 meses después. Su voz sonaba desesperada. Diego, necesito que me ayudes. El proyecto de Costa Rica fue un fraude. Estoy enfrentando cargos criminales aquí y necesito dinero para un abogado. ¿Dónde están papá y mamá?, pregunté.
Se fueron a España con Patricia cuando las cosas se pusieron feas aquí. Pero el negocio de Patricia también fracasó. Creo que están viviendo en un albergue en Madrid. ¿Y me llamas por qué? Porque eres el único de la familia que tiene dinero real. Todo este tiempo pensamos que eras un fracasado, pero resulta que eres el único que realmente triunfó. ¿Y ahora qué quieres de mí? Ayúdame a salir de este país y te prometo que te pagaré todo lo que me prestes. Con intereses. Colgué sin responder. Un año después, Patricia me contactó a través de Facebook. Las fotos en su perfil mostraban una realidad muy diferente a la vida de lujo que había presumido durante años. Trabajaba como mesera en un restaurante de Madrid. Vivía en un departamento compartido con otras 3 personas. Su mensaje era largo y lleno de disculpas, explicando cómo había entendido finalmente que yo había sido el único hijo que realmente se había preocupado por la familia. Terminaba pidiendo dinero para un boleto de avión de regreso a México. No respondí. 2 años después del día en que encontré la nota cruel de mis padres, estoy sentado en mi oficina, la misma habitación donde solía hacer mi tarea de matemáticas cuando era niño, dirigiendo una empresa de consultoría fiscal que tiene clientes en 15 países. La casa familiar es ahora mi hogar y mi oficina principal. He convertido el cuarto de mis padres en una suite ejecutiva para clientes importantes. El cuarto de Alejandro es mi sala de conferencias. El cuarto de Patricia es mi archivo de documentos legales. Hace un mes, mis padres finalmente regresaron a México. Los vi en el parque cerca de donde solía estar su casa, alimentando palomas con pedazos de tortilla. Se veían envejecidos, cansados, derrotados. Mi madre llevaba ropa que claramente había comprado en una tienda de segunda mano. Mi padre usaba zapatos con hoyos mal disimulados. No se acercaron a mí, aunque estoy seguro de que me vieron. Quizás entendían finalmente que habían quemado todos los puentes. O quizás simplemente tenían demasiada vergüenza para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, mientras cenaba en la cocina renovada donde mi abuela solía hacer tortillas, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a mi familia, pero había ganado algo más valioso, la certeza de quién era realmente y qué valía. A veces, las pérdidas más dolorosas son también las más liberadoras. Mis padres me enseñaron una lección que ninguna universidad podría haber proporcionado, que el amor verdadero no se puede comprar, pero la falta de amor verdadero siempre se revela cuando el dinero está involucrado. Ahora vivo en la casa de mis recuerdos infantiles, pero sin la carga de una familia que nunca me valoró realmente. Y por primera vez en mi vida adulta, me siento completamente en paz. Porque al final, la mejor venganza no es la destrucción de quienes te lastimaron, sino la construcción de una vida tan plena que su ausencia se convierte en un regalo.